Una relación prohibida entre una niña de 12 años y un hombre 16 años mayor que ella exhibe las fallas de varias agencias del gobierno cuyas acciones ponen en entredicho su desempeño. Así es, Marcela, y esta noche Arnaldo Rojas investiga y nos acompaña con los detalles de esta complicada, pero diría yo también dramática historia. Arnaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Esta historia es compleja, es complicada, el entramado es muy grande y tiene varios elementos. Una niña indocumentada enamorada de un hombre de 29 años, una recién nacida dada en adopción a instancias de CPS que ignoró denuncias de abuso sexual y un sistema de justicia que desempolvó una vieja historia que hoy sirve de inquietante ejemplo de cuando el Estado falla. A los 12 años de edad, Yulisa Rodríguez conoció al hombre de su vida. ¿Y ya estabas pensando en tener novio? En aquel tiempo, sí. Había puesto sus ojos en un hombre 16 años mayor que ella, quien asegura que siempre le ocultó su verdadera edad. Era un amor prohibido, vedado por su madre y por la ley. A los 13 años quedó embarazada y así terminaría su cuento de hadas. Informados sobre las edades de Yulisa y Pedro, el padre de la criatura que esperaba, el Servicio de Protección al Menor removió a la adolescente del hogar que compartía con él y la ubicó en un albergue para menores hasta que llegó el día del parto. No me la quisieron ni enseñar, nomás vi que la levantaron para arriba y ya. No la vi, ya no la volví a ver hasta como a los 3 meses. ¿Qué razón te dieron para ellos quedarse con la niña? Ninguna razón. Fue ahí cuando, a pesar de su corta edad, Yulisa se embarcó en una batalla legal para retener a su hija, a la que CPS ubicó en un hogar temporal y más tarde puso en proceso de adopción. La del CPS me dice, si tú no das tu hija en adopción ahorita y no firmas, me dijo, tú nunca la vas a volver a ver, me dijo. Según CPS, Yulisa era muy joven y no tenía la capacidad para hacerse cargo de la niña. Tampoco quisieron entregarla a la abuela materna por tener historial previo con la agencia. Después de dar a luz, estando en un hogar temporal bajo la supervisión de CPS, Yulisa acusó al padre sustituto de haberla tocado, pero en aquel entonces no le creyeron. Yo fui y le dije a la trabajadora social y ella me dijo, tú nomás quieres meter a la gente en problema, me dijo. Yulisa tuvo que pasar allí varios meses más antes de que fuera removida de la casa hogar. 4 años después, una vez cumplió los 18, Yulisa volvió con Pedro y formaron una familia. Tuvieron 3 hijos más, de 1, 4 y 5 años. En 2018, 10 años después de su desencuentro con CPS, una llamada les cambió la vida. Habían surgido nuevas alegaciones de abuso contra el padre sustituto al que Yulisa acusó de haberla manoseado y ahora requerían de su testimonio para encauzarlo. Pero el caso tomó un giro inesperado. Según la detective que la llamó, contra Pedro, el esposo de Yulisa, también pesaban cargos penales de agresión sexual contra una menor por la relación que tuvo con ella cuando ella tenía 12 años. El hecho tomó por sorpresa a todos los de su entorno. Nosotros no sabíamos de que tenía Pedro algo de que lo iban a buscar ni nada de eso. Porque nunca fue un oficial a decir oficialmente que él tenía orden de arresto o nada de eso. Cindy Rodríguez es hermana de Yulisa y compartía con ella y con Pedro el mismo apartamento de donde Yulisa fue removida por CPS. 2 meses después de que CPS se llevó a Yulisa, Pedro se mudó con una tía por cerca de 5 años. Pedro no sabía que habían cargos criminales en su contra. No sabía. De modo que él no vivió escondido estos 10 años. Oh, no, para nada. Tanto es así que abrió su propio negocio, declaró impuestos, se casó legalmente con Yulisa y se compró una casa, todo utilizando su información personal. Hubiera sido muy fácil ubicarlo antes. Según documentos del tribunal, la orden de aprehensión contra Pedro fue emitida el 12 de junio de 2007. 9 meses después, las autoridades informaron que no pudieron encontrarlo. Porque yo quiero a mi padre. Hoy, sus hijos lloran la ausencia de Pedro, que lleva 1 año y medio encerrado. ¿En algún momento en todos estos años de relación, tú pensaste que algo así podía ocurrir por cómo comenzó su relación? No pensé que algo iba a pasar porque estábamos viviendo nuestro mejor momento. O sea, él tenía su negocio, le está yendo muy bien, teníamos nuestra casa, nuestro terreno. No pensé que él iba a pasar por eso, nunca me imaginé que mis hijos iban a pasar por eso.
Si haces un repaso de lo que te ocurrió desde que comenzaste la relación con Pedro, ¿hay cosas de las cuales te arrepientes? Lo único que puedo decirle que me arrepiento es que ese pie se haya metido a mi vida y me haya arruinado mi vida. El viernes pasado, Pedro aceptó una oferta de la Fiscalía que le devolvería la libertad en 4 meses luego de reducir la severidad del cargo penal en su contra. Pero Pedro es indocumentado y pudiera ser deportado luego de finalizada su sentencia. Por cierto, el padre sustituto de Yulisa, acusado de indecencia con una menor, se encuentra libre bajo fianza. Una terrible historia, Arnaldo, muy complicada, pero yo quisiera preguntarte si se sabe algo de la bebé de Yulisa que fue precisamente entregada en adopción. Bueno, desafortunadamente hace 2 años Yulisa perdió cualquier contacto con ella. Esto a pesar de que hay una orden judicial que le permite verla en algunos periodos, pero no se ha hecho cumplir esta orden judicial y ella perdió todo tipo de contacto con la madre adoptiva de su niña biológica. Una historia bastante compleja que si usted en casa quiere revivir la puede encontrar en nuestra página de internet de Univisión 45. Arnaldo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Arnaldo.